todas, bienvenidas a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras nuevamente un lunes más aquí. El día de hoy vamos a continuar estudiando la segunda parte del estudio general que tenemos en este semestre, que es manifestando el fruto del Espíritu Santo, y en esta segunda parte estamos abordando el tema del gozo. El día de hoy, Maya y María Victoria nos van a compartir un aspecto más respecto a este tema general. Entonces esperamos que realmente sea un tiempo de mucha bendición, que podamos meditar en la palabra de Dios. Adelante, chicas. Bueno, entonces para iniciar, voy a iniciar con una oración para darle paso a Maye, que nos va a dar la introducción al tema. Bueno, Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos grandemente, Dios mío, por esta noche que nos has dado. Te pido, Señor, que las palabras que a continuación las chicas van a escuchar, Señor, que las podamos guardar, Señor, en nuestro corazón y que sean ellas penetrando hasta lo más profundo de nuestra conciencia, que no queden ellas, Señor, inertes en el aire, sino que las podamos grabar, Señor, que las podamos grabar dentro de nosotras y que las apliquemos, Señor, a cada momento de nuestra vida y estemos meditando en ellas constantemente. Te agradezco por la vida de cada una de ellas, Señor. Te pido que seas tú bendiciéndolas, Padre, y todo esto te lo hemos dicho, Señor, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Bendice esta enseñanza, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora sí, chicas, disculpen ahí, estoy presentando unos pequeños inconvenientes con el sonido y con la pantalla. Bueno, como estaban mencionando, vamos a hablar hoy sobre el tema que se está abordando, que es la gratitud. En este caso, le hicimos más un énfasis en cómo practicamos esa gratitud y nos gustó poner un pequeño como subtema o subtítulo para pensar en eso durante todo el tiempo de la enseñanza, y es por todo y en todo. Y pues teniendo presente eso, eh, me gustaría, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría más que nada iniciar hablando sobre qué nosotros conocemos como gratitud, desde una perspectiva del término como tal. Cuando abordaba el tema, decía, bueno, el Señor nos dice que debemos ser agradecidos, pero ¿qué es la gratitud? ¿Qué es eso? O sea, uno siempre a veces escucha como palabras, pero nunca se pone a pensar realmente qué significa. Y pues si nos vamos al origen de la palabra, es una palabra que viene del latín y que está compuesta por dos, ¿sí? Que por un lado, o sea, la palabra en sí es gratitud y está compuesta por el gratus, que significa agradable o agradecido, y pues por otra parte está el sufijo tudo, que es como una cualidad, o sea, sí, más o menos eso. Entonces, cuando buscaba sobre el concepto de esto, hablaba más que nada como un sentimiento que experimenta uno al estimar un favor o sí, algo que se le ha concedido. O sea, por lo menos me hacen un favor y dentro de mí, por eso que he recibido, siento una sensación, un sentimiento o algo así, y una necesidad de querer corresponder a ese favor que en alguna forma. Entonces, desde esta parte del concepto, desde la teoría, del término, perdón, se hablaba sobre eso, sobre un sentimiento de querer corresponder. Pero también cuando revisábamos como cuáles son los sinónimos, o sea, con qué otra palabra puedo comprender yo eh, el concepto de gratitud, pues se encontraban varios como retribuir, gratificar, corresponder, entre otras cosas. Pero en todos algo era una constante, y es que era algo que, como un ciclo. O sea, a mí me hacían un favor y yo en gratitud quería devolver o pagar con igualdad, ya sea en beneficios o afecto o hacer un reconocimiento. O sea, siempre hay como una necesidad de devolver algo o sea, recibo algo y así mismo lo doy. Pero, eh, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Porque es que desde el mundo realmente se ve como eso de un sentimiento, de que vas de mí hacia allá y de luego de allá hacia mí, o sea, es un ciclo. Y siempre se ve como una dinámica, pues eso. Y pues aquí también trabaja mucho lo que son las convicciones personales. ¿Por qué?
por lo menos nosotras somos cristianas y nosotras conocemos del Señor y sabemos todas las maravillas que Él ha hecho con nosotras, y así nosotros tratamos de servir a los demás. Pero aquellas personas que no han conocido del Señor y de pronto no tengan como un nivel de moralidad, por así decirlo, no les van a prestar atención, les va a dar igual, pueden recibir un montón de favores que no importa. Pero aquellas personas que sí tienen estas convicciones van a querer, sí, como devolver, por así decirlo, valorar esa ayuda que se recibe. Y pues también había algo que me llamaba la atención y eran como los beneficios, pero desde la perspectiva del mundo. ¿Qué beneficio tiene una persona que practica la gratitud? Bueno, no solamente fortalece las relaciones personales, sino que había uno especialmente, y es donde marca la diferencia entre una gratitud que proviene del Señor y que el Señor, sí, pues, está en nosotros, a una que el mundo, pues, expone. Y es básicamente que estaba en el de ser apreciados por los demás. Entonces, si yo soy agradecido, pues van a tener una imagen de mí, de que soy una persona que corresponde a los favores, de que realmente es una persona que es humilde, entre otras cosas. Pero sí también eso, ser apreciado por los demás es uno de los beneficios que yo busco sí, grato o al ser agradecido desde la parte del mundo. La Biblia, por su parte, realmente no menciona el término como tal, pero sí menciona el de dar gracias o el de acción de gracias. Básicamente, estos conceptos, o si esta forma de llamarlo en la Biblia, es más que nada como un llamado, valga la redundancia, a accionar, o sea, a accionar la gratitud. ¿Por qué? Porque es que en eso realmente el Señor lo que nos está llamando con la gratitud son acciones que muestren, que demuestren, que evidencien nuestro entendimiento del bien que Él nos ha hecho. O sea, nosotros sabemos que el Señor nos ha brindado un montón de cosas y realmente con nuestras acciones de gratitud y todo eso realmente es un acto consciente, es un acto consciente. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo para que el Señor diga quiero ser bueno contigo, sino porque el Señor en su infinita misericordia nos ha cuidado y, o sea, nos ha bendecido, y realmente con nuestras acciones simplemente es un hecho consciente de que yo tengo en cuenta, o sea, yo tengo presente todo lo bendecida que he sido. Me gustaría que me acompañaran, porfa, al Salmo 136:1. Voy a leerlo acá rapidito. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, acá hay algo pequeño y es que acá estamos dando gracias, no solamente, o debemos dar gracias no solamente por el Señor en sí mismo, sino por su bondad y porque Él es constante, algo que de pronto en el mundo no vamos a encontrar, porque las acciones son efímeras. En cambio, por lo menos el acto que el Señor de mandar a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros, o sea, al ser agradecidos, no tenemos forma de poder decir como, bueno, esto que yo te doy, Señor, de pronto una alabanza, de pronto un gesto o algo, es para retribuir lo que tú hiciste, porque realmente es una comparación bastante grande y pues imposible de llenar, obviamente. Entonces, la gratitud a Dios se puede entender realmente como una actitud del corazón, pues del corazón humano, de un corazón perdonado, de un corazón redimido, de un corazón bendecido, que realmente busca agradar al Señor. Y pues teniendo en cuenta eso, nos gustaría como hablar un poco sobre, entonces, qué implica realmente una verdadera gratitud. ¿Puedes pasar la diapo, por favor? Bueno, entonces, como dijo Maye, voy a estar abarcando. Ah, bueno, antes que nada, ¿se me escucha la voz muy pasito o cómo si se escucha bien? Alguien que me confirme, porfa. Se escucha bien. Listo. Bueno, pues la gratitud tiene varios aspectos y entre estos yo voy a estar abarcando, como dijo Maye, qué implica la gratitud o cómo vivir en gratitud y los beneficios que trae la gratitud a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, para iniciar, quiero que leamos Efesios 5:19 y 20, ¿cierto? Lo voy a leer acá, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, y cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
a Dios el Padre. Amén. Bueno, entonces realmente parece muy simple dar gracias cuando las cosas van bien. O sea, nosotras en nuestra vida diaria, cuando estamos llenas de bendiciones, cuando no nos ha pasado nada malo en nuestra vida, realmente pues es muy simple, muy fácil dar gracias. Decimos, gracias Señor por todas las bendiciones que tenemos. Y realmente pues no está mal dar gracias por lo bueno en nuestra vida. Sin embargo, cuando Pablo aquí nos dice que demos gracias por todo y en todo, entonces esto ya implica algo mucho más profundo, ¿cierto? Porque significa dar gracias aun cuando las cosas van mal, aun cuando hay sufrimiento, dolor en nuestra vida. Entonces, realmente lo que queremos es entender ese pasaje y realmente nos pueden surgir muchas dudas, porque aún en nosotros los hijos de Dios vemos que nos ocurren enfermedades terminales, vemos que hay asesinatos, que hay divorcios, que hay muerte, que hay abusos. Vemos que hay mucho caos en el mundo y que aún nosotros, los hijos de Dios, pues no estamos exentos de todo esto. Y de esto nos surge la duda entonces, ¿cómo Dios permite que nos suceda todo esto, cierto? Y también de el cómo nosotros podemos estar agradecidos si estamos sufriendo, cómo podemos sentir gratitud y gozo en nuestro corazón si estamos pasando por un momento de dificultad. Bueno, entonces realmente para comprender este pasaje y este mandamiento de la gratitud, tenemos que abordar ciertos aspectos que están en la pantalla, los cuales son el pecado, la disciplina, la dependencia, la madurez, la paciencia y el ministerio. ¿Ve? Y la gloria, ¿cierto? Entonces, empezando con el pecado. Nosotros nos preguntamos el por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué tanto caos, por qué hay niños que nacen con deformaciones, madres que pierden a sus hijos. Vemos que hay mucho caos en el mundo, ¿cierto? Bueno, y la respuesta de todo esto es muy simple, es porque el mundo está lleno del pecado. Es porque vivimos en un mundo lleno de dolores, en un mundo caído por causa del pecado. Entonces, debemos de pensar realmente que también nuestros cuerpos terrenales, nuestros cuerpos mortales están infestados por esa plaga del pecado. En Efesios 2:3, vamos a leerlo, dice, Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, por naturaleza, nosotros desde que nacemos llevamos en nuestras venas ese pecado, ¿cierto? Lo llevamos por naturaleza. Y lo llevamos también, como dice en Romanos 5:12, que le voy a pedir el favor a Brigitte que nos lo lea para ver un aspecto de esto. Romanos 5:12, ¿me escuchas? Sí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Bueno, entonces vemos que realmente el pecado entró por Adán. O sea, nosotros nacemos con esa semilla del pecado por causa de él, ¿cierto? También vemos, por ejemplo, que en la Biblia que Adán vivió 930 años y murió. Seth vivió, por ejemplo, 912 años y murió. Enoc vivió 905 años y murió. Y así sucesivamente hemos visto que a lo largo de la historia del mundo y a lo largo de los años, cada día más se acorta la esperanza de vida, ¿cierto? O sea, cada vez los hombres van viviendo menos y menos. Y esto no es nada más que por la repercusión del pecado en nuestros cuerpos mortales, ¿cierto? Bueno, en Job 14:1 dice que el hombre nacido de mujer y hastiado de sinsabores. Nosotros llevamos en nuestros cuerpos esas consecuencias y no solamente nosotros, sino que vemos que también la naturaleza misma eh, lleva las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, es aquí cuando nosotras como creyentes debemos de tener esa esperanza viva y agradecer al Señor
porque sabemos que un día Dios va a acabar con todo ese pecado, que Dios va a acabar con toda esa maldad, con todos esos dolores y con todo eso que vemos actualmente en el mundo. En Romanos 8:21 se nos decía que la naturaleza era esclava del pecado, ¿cierto? Pues que se veían las consecuencias del pecado en la naturaleza. Pero también en ese mismo versículo y en lo siguiente se nos dice que la creación misma será libertada y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es que nosotras debemos de agradecer aún en medio de estos tiempos de dificultad y de sufrimiento que vemos, porque sabemos y tenemos esa esperanza de que Dios va a acabar con todo eso algún día. Bueno, y ya de esto pasamos ya al segundo factor, que es la disciplina. Y es que a veces nosotros pasamos por pruebas, pasamos por malos momentos y nosotros nos quejamos y decimos, Dios mío, quítame esto por lo que estoy pasando, ¿cierto? Pero no pensamos mucho que realmente esto puede ser disciplina directa de Dios. Le voy a pedir a alguien que me pida, que me lea Hebreos 12 del 5 al 6. Gabriela, por favor. Dice Hebreos 12, 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Bueno, entonces vemos que realmente si nosotros soportamos la disciplina de Dios, Dios nos trata como a hijos. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Nosotros teníamos o tenemos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los veneramos. Los veneramos pues porque son nuestros padres y apreciamos su corrección. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a venerar al Dios eterno, a nuestro Creador? ¿Cierto? Entonces, también otra cosa que vemos es que Él nos disciplina para lo que es provechoso para nosotros, para que participemos de su santidad. Tal vez muchas veces cuando nuestros padres nos corregían, en algún momento llegaron a hacerlo em, para algo que no tuvo el resultado que ellos esperaban o no llegó a ser provechoso para nosotros. Pero realmente Dios nunca se equivoca y Él siempre lo hace con un propósito. Y al final, pues la corrección va a dar frutos fructíferos. Entonces, es una realidad que nosotros en medio de la corrección, de la disciplina, de un problema, pues va a ser difícil sentir gozo o no vamos a verlo realmente como un motivo de gozo, sino más bien de tristeza. Sin embargo, al final de eso, al final de la prueba, vamos a ver que va a dar frutos apacibles y de justicia. Vemos que realmente Dios nos disciplina porque nos ama. Y esto es un motivo para agradecer y para estar gozosas porque debemos decirle a Dios, Señor, te agradezco por esta dificultad por la que estoy pasando, porque sé que puede ser disciplina de tu parte y porque al final de todo, sé que esto va a dar frutos fructíferos. Entonces debemos de agradecer porque es una muestra primeramente de que Dios nos ama y porque al final va a dar frutos apacibles de justicia. Y de esto ya pasamos al tercer factor, que es la dependencia. Entonces vemos que realmente Dios a veces va a permitir que pasemos por pruebas, que pasemos por dificultades para que nos retornemos a Él, para que aprendamos a depender de Él, ¿cierto? Hay un refrán que dice que si nunca tuviera un problema, nunca sabría si Dios puede resolverlo. Muchas veces nosotras decimos como que, ah, sí, pues Jesús es mi Salvador, vamos a la iglesia, creemos en Él, pero en nuestro diario vivir, si analizamos, estamos poniendo en primer lugar y dándole prioridad a relaciones, a personas, a cosas materiales, ¿cierto? Entonces estamos como dependiendo de otras cosas que realmente se alejan de Él. Y es ahí cuando nos puede venir la dificultad, cuando nos viene una aflicción, pero es con el propósito de Dios de que
volvamos a poner nuestra mirada en Él, de que nos demos cuenta de que realmente debemos de depender solamente de Él. ¿Y por qué? Pues porque las cosas siempre pasan, como decía Maye, todo es inconstante. Las personas son falibles y realmente el único de quien debemos depender es de Jesús, porque en cualquier momento las cosas materiales se van, se acaban, las personas nos pueden fallar y nos pueden lastimar. Sin embargo, Él nunca nos va a fallar y Él es el único de quien podemos depender, porque Él nunca va a lastimar nuestros corazones y Él es el único que va a sostenernos realmente, constantemente. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, Pablo nos decía en Corintios que no se gloriará de sí mismo, sino en las debilidades. Y continúa diciendo, si quisiera gloria, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mi día oye de mí. Y lo que Pablo aquí se refería es que él no quería que las personas a su alrededor lo vieran como un plutócrata espiritual, sino que realmente em, él quería gloriarse en sus debilidades, porque él no quería llegarse a enorgullecerse, a volverse un jactancioso. Y Pablo también decía que él tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y aquí la palabra aguijón se referiría más como a una estaca en el corazón, algo que él tenía que lo estaba lastimando constantemente de día y de noche. Entonces, ahí mismo en esa carta se nos menciona que él oraba y ayunaba constantemente por 3 periodos de tiempo muy largos. Y muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia dicen que probablemente era una enfermedad que Pablo tenía. Creo que era una enfermedad terminal, algo así, aunque no se sabe concretamente, era algo que estaba, una adversidad por la que estaba pasando Pablo, algo que lo estaba lastimando. Entonces él le rogó a Dios que quitara eso de su vida. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios frente a esa petición de Pablo? Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotras si estuviéramos pasando por una dificultad gigante, si tuviéramos algo que está lastimándonos constantemente en nuestro corazón y rogamos a Dios que sea Él quitándonos de esa adversidad y Él nos responde de esta forma? ¿Seguiríamos obedeciendo a Dios? ¿Estaríamos constantes en el Evangelio y agradeceríamos su respuesta o nos rebelaríamos? Esa es la pregunta. Y también, ¿cuál fue la respuesta de Pablo frente a eso que Dios le dijo? Pablo se glorió en su debilidad. Vemos que Pablo pasó por necesidades, por que él estuvo encarcelado, que fue azotado, fue ultrajado, pasó por necesidades físicas y todo esto lo hizo por amor a Cristo. Porque según Pablo, entonces cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y él agradecía constantemente al Señor. Vemos también en la carta de Filipenses que él estaba en la cárcel, sin embargo, él escribía a esta iglesia con tanto gozo, con tanto amor, aún en medio de esa dificultad que él tenía, aún en medio de esa prueba. Entonces nosotras tenemos que agradecer al Señor cuando la dificultad y los problemas por los que estamos pasando son la causa para depender más de Dios. Porque el lugar de nuestras debilidades puede ser el lugar de nuestras fortalezas. La idea es que nosotras lleguemos a pensar como Pablo, que nos podamos llegar a gloriar, que permitamos que la gloria de Dios resplandezca sobre nosotros aún en nuestras dificultades. Y aquí pasamos al cuarto factor, que es la madurez. Y bueno, vemos que este es un factor fundamental, porque realmente aprendemos más durante los tiempos difíciles que durante los tiempos buenos. Quiero que pensemos en el tiempo más feliz que hemos tenido en nuestra vida. Pensemos en ese periodo de tiempo donde tuvimos más gozo, donde todo estuvo bien y preguntémonos cuánto aprendimos en ese momento. Y ahora pensemos en el tiempo más doloroso que hayamos tenido, en el tiempo más oscuro, más problemático, de más prueba, y nos preguntemos cuánto aprendimos durante ese periodo de tiempo. Y entonces nos damos cuenta de que realmente aprendemos más durante los tiempos malos que durante los tiempos buenos.
Veamos en el Salmo 119, desde el versículo 67 hasta el 71. Le voy a pedir el favor a, a Brendy que nos ayude con ese pasaje, por favor. Salmo 119. Del 67 al 71. Gracias. ¿67 y 68, cierto? Desde el 67 hasta el 71. Hasta el 71. Ah, ok. Bueno, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forzaron mentiras los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias. Bueno, entonces en el versículo 71 dice que bueno me fue haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos. O sea, confirma lo que acabamos de decir. Realmente durante los tiempos malos, esto nos sirve para nosotros aprender realmente más. O sea, nos da lecciones el Señor a través de estos tiempos. Y entonces esto es un motivo para dar gracias porque vemos que realmente la aflicción nos hace madurar más espiritualmente. Bueno, y aquí vamos a pasar al quinto factor, que es la paciencia. Bueno, a veces las cosas malas e inexplicables que nos suceden en nuestra vida ocurren con el propósito de Dios de desarrollar paciencia en nuestro carácter, en nuestra vida. Y sabemos que realmente la paciencia es una virtud cristiana. En Santiago del 2 al 4, vamos a leerlo. Voy a leer yo. Bueno, en Santiago capítulo 1, del 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. Amén. Bueno, entonces vemos que aquí se nos dice que la paciencia, bueno, la prueba produce paciencia y que la paciencia nos va a permitir ser perfectos y cabales. Y aquí la palabra paciencia no se refiere a nosotros tener paciencia para armar un rompecabezas o para pasar el hilo por una aguja, no. La paciencia aquí se refiere a esa capacidad de soportar dolor, a esa capacidad de soportar el sufrimiento. Y en la vida del creyente, las tribulaciones realmente nos van a ayudar a desarrollar paciencia en nuestro carácter. Entonces, en medio de todas estas pruebas y todo eso, debemos de agradecer a Dios, debemos de agradecer al Señor, porque esto nos va a ayudar a desarrollar paciencia. Bueno, pasamos al sexto factor, que es el ministerio. Bueno, le voy a pedir a Dana que me lea 2 Corintios en el capítulo 1, desde el versículo 3 al 4. Segunda de Corintios, ¿qué? En el capítulo 1 del versículo 3 y 4. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Bueno, entonces vemos que realmente Dios nos consuela en medio de nuestras dificultades para que nosotros también, cuando otro esté en una dificultad, podamos consolarlo. Como decía anteriormente, cuando nosotros pasamos por una dificultad y aprendemos lecciones, somos consolados, entonces esas lecciones que nos quedaron también tienen un propósito, y es que cuando otro creyente, otra persona esté pasando por una dificultad, nosotros también lo podamos consolar, así como Dios nos consoló a nosotros. Y bueno, hasta el momento, entonces hemos visto no solamente esos factores que nos ayudan a comprender ese mandamiento tan importante, sino que también vemos los beneficios de la gratitud en nuestra vida, porque vemos que realmente si nosotros tenemos gratitud, podemos, eso también trae disciplina, disciplina directa de Dios a nuestra vida, que nosotros podemos madurar espiritualmente a través de la gratitud cuando pasamos por esas pruebas, y al mismo tiempo tenemos gratitud y agradecemos al Señor. Entonces maduramos espiritualmente, desarrollamos también paciencia y somos parte del ministerio, o sea, actuamos activamente en el ministerio. Bueno, ahora vamos a ver el factor de la gloria. Y quiero que Lore me ayude con 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Mari, Lore se desconectó al parecer. Si quieres yo te colaboro leyendo la cita de Primera de Pedro. Bueno, gracias. Dice Primera de Pedro 4, del 12 al 14, ¿cierto? Sí. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gracias. Bueno, entonces vemos que Pedro llamaba a estos hermanos amados y les decía que no debían de sorprenderse por las dificultades que vinieran y sí, que no se sorprendieran por las dificultades por las que estuvieran pasando. Entonces, esto es como Dios hablándonos directamente a nosotros. Nosotros no hemos de sorprendernos cuando vengan las dificultades, cuando venga la prueba, por cuanto somos, decía también, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria lo seremos. Bueno, entonces cuando uno realmente tiene una convicción firme por el Señor, cuando estamos firmes en la fe, es muy seguro, es completamente seguro que vamos a pasar por pruebas, que van a venir dificultades en nuestra vida. Y realmente si nosotros queremos que el Espíritu de la gloria de Dios repose sobre nosotros, debemos de estar preparados para enfrentar esas dificultades. Es algo seguro. Bueno, entonces en la Biblia vemos, por ejemplo, que Esteban fue apedreado hasta la muerte. Esteban fue apedreado, pero mientras estaba siendo apedreado, mientras llegaba su muerte, también se nos dice en la Biblia que su rostro resplandecía, o sea, la gloria de Dios estaba completamente sobre él. También veíamos en el Antiguo Testamento la historia de estos tres jóvenes que fueron metidos al horno y que salieron los tres ilesos
de ese horno de fuego, que en realidad no fueron 3, sino 4, porque también estaba el Hijo de Gloria. Y entonces vemos que realmente vemos dos situaciones aquí. La situación de Esteban, que estaba pasando por esta dificultad y no fue librado, o sea, él murió siendo apedreado, y también vemos la de los 3 jóvenes que sí pasaron por la prueba, o sea, sí fueron librados. Y en las dos se muestra la gloria de Dios, porque vemos que en la historia de Esteban, realmente muchas personas lo estaban observando. O sea, esa muerte que él tuvo por su fe, por amor a Cristo, sirvió de testimonio para las personas que estaban ahí, el cómo su rostro resplandecía, el cómo la gloria de Dios estaba sobre él. Y es completamente seguro que muchas personas ese día creyeron en Jesús y se convirtieron por causa de ese testimonio de Esteban. Entonces, muchas veces, tal vez Dios no permita que pasemos, pues, no nos libre de la dificultad, como también lo hizo con Pablo, que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces puede que esa sea la respuesta de Dios, pero vemos que realmente también va a dar frutos y que va a servir de testimonio para otras personas. Y también, pues como en la historia de los 3 jóvenes, vimos que ellos sí pasaron por eso y también sirvió de testimonio para los que los vieron salir del horno. Vimos que también Dios fue glorificado en ese momento. En las dos situaciones, el Señor va a ser glorificado y será de testimonio para las demás personas, dependiendo del cómo reaccionemos, si nosotros reaccionamos con gratitud frente, frente a esa situación. Bueno, entonces vemos que estos factores realmente nos permiten comprender este mandamiento más a fondo, que nos mencionaba Pablo, ya que solamente a través de el pecado, la disciplina, la dependencia, la madurez, la paciencia, el ministerio y la gloria, nosotros podemos comprender cómo sentirnos realmente agradecidos aun cuando estamos pasando por tiempos malos. Y en todo tiempo, como Pablo decía. Me van a disculpar aquí un momentico. Bueno, entonces también vemos que cuando nosotros estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en las dificultades que estamos pasando, nuestro enfoque ya no va a estar en el dolor de las circunstancias, ni en el egoísmo, ni en ninguna de esas partes negativas, sino que realmente nuestro enfoque va a estar en el Señor y en la gratitud, en el agradecer. Se me había salido bueno. Entonces, realmente expresar la gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control de todo en todo momento. Aún en los malos momentos, el Señor está en control. Y entonces la gratitud no solamente es conveniente para nuestra vida, sino que es muy saludable y beneficiosa para nosotros. Nos recuerda que la visión más amplia que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, como decía en Efesios 1:3 que leímos al principio. Y bueno, entonces realmente a través de la gratitud es que nosotros vamos a vivir una vida abundante y la gratitud va a resultar formándonos en el carácter cristiano que el Señor quiere que tengamos, va a ayudarnos a formar la madurez, la paciencia y se va a reflejar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, vamos a escuchar a Maya que nos va a seguir con la enseñanza. Y va a activar el otro micrófono. Bueno, para ir como aterrizando un poco, Victoria nos hablaba sobre lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de la gratitud. O sea, nosotros debemos analizar todos estos factores porque ellos nos van a evidenciar no solamente como todas las bendiciones que hemos tenido de parte del Señor, sino también cómo el Señor se manifiesta y cómo el Señor trabaja no solamente de pues las buenas cosas que nos pasan, sino también las dificultades. Y aquí es donde se relaciona la gratitud y el creyente, porque
en Primera Tesalonicenses 5:18, que no lo vamos a leer ahora, vamos a leerlo más adelante, pero habla sobre cómo nosotros tenemos que estar en todo momento orando sin cesar, bueno, desde el 16, orando sin cesar, agradeciendo al Señor. Y aquí hay algo interesante, que es que no solamente debemos dar gracias por todo, sino en todo. Y es lo que mencionaba Victoria, de que no solamente como, bueno, si estoy pasando por una buena racha o por un buen momento, si el Señor me está bendiciendo, tengo que ser agradecida, sino también si estoy pasando una dificultad, si estoy pasando por de pronto un mal momento o alguna cosa. O sea, por todo y en todo. Entonces, estar pendiente ahí. ¿Puedes pasar la siguiente diapo, por favor? Bueno, lo otro es que la gratitud como tal también se relaciona mucho con el gozo. De hecho, ese es el tema central también de este apartado del estudio, que es el gozo. Y entonces la gratitud viene siendo como, como podría decirlo, como la causa, por así decirlo, en cierto sentido. Acá hay dos frases interesantes y la primera es que dice que la gratitud produce un gozo profundo y duradero. Y además que la gratitud a Dios conduce al gozo. O sea, realmente es un camino. O sea, yo no puedo sentir un gozo verdadero, no puedo realmente decir, Señor, estoy gozosa en ti, en las dificultades, en lo que pase, si yo realmente no estoy agradecida con el Señor. Es como raro, o sea, por lo menos, no sé, vamos a poner un ejemplo. Yo no puedo ejercer la carrera de medicina si yo no estudio medicina. Eso es de ahí. Entonces, algo así pasa. O yo no puedo decir, señor, yo no, ya estoy llena si yo no he comido. O sea, más o menos. Entonces, aquí en este mismo sentido, yo no puedo decir que estoy gozosa en el Señor, que, Señor, tengo un gozo profundo por todo lo que nos has dado, etcétera. Estoy experimentando un gozo profundo en ti si realmente no tengo una gratitud o una actitud de gratitud, básicamente. Entonces, acá básicamente también era como analizar que realmente eh, la gratitud, perdón, el gozo es la evidencia de un corazón agradecido. Y por lo menos cuando hablaban, se trabajó mucho Pablo, que él dice que sobreabunda. O sea, así de grande tiene que ser nuestra gratitud. Porque bueno, sobreabunda la gracia cuando mencionan por lo menos Romanos 5:20, que dice que cuando sobreabundó el pecado, así también sobreabunda la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, perdón. Y realmente esa palabra sobreabundar tiene que estar muy presente en nuestra vida. O sea, realmente una persona con un corazón agradecido tiene que evidenciarse en estar gozoso en el Señor, en medio de las dificultades, en medio de los buenos momentos, en medio de todo, en todo y por todo y en todo. Y pues acá por lo menos me gustaría leerles en Filipenses 1 del 3 al 4, que es la oración de Pablo por los creyentes, y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Esta parte llama mucho la atención porque realmente, o sea, la situación en la que estaba Pablo en ese momento no, pues no era como tan sencilla. Sin embargo, él está, o sea, deleitándose en el Señor y agradeciendo por los otros creyentes, que eso de pronto a veces nosotros también podemos pasar, que a veces nos enfocamos mucho en nosotros. Señor, te doy gracias porque me pude despertar este día por mi familia, por mis amigos, pero ¿qué pasa con los otros creyentes? O por esas personas que apenas están conociendo por primera vez al Señor. Nosotros también debemos estar agradecidos y realmente es que si todos somos una familia, somos un cuerpo en Cristo, eh, si a mi hermano le pasa algo bueno, yo también debo gozarme y debo estar agradecido por las cosas buenas que le pasan. Si están pasando por dificultad, debo, Señor, pedirle por la situación y todo eso. Entonces, un gozo profundo proviene de ese estado de gratitud hacia el Señor. Y también, bueno, ajá, como dice acá, la gratitud de Dios conduce a un gozo. Y desde el otro lado sería como que una ingratitud realmente conduciría como a un estado de amargura o algo así. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando estaba trabajando un poco el tema, veía que Filipenses, que es un libro que también habla mucho, hace muchas referencias hacia el gozo y hacia regocijarnos, no solamente habla desde la parte
del sentimiento o de la actitud del corazón o algo así, sino también de la parte práctica. Realmente nosotros no podemos decir, Señor, sí, estoy agradecida y quedarme así, porque no tiene como mucho sentido. Cuando a mí me pasa algo bueno, trato de compartirlo con las personas. Bueno, normalmente eso es lo que uno hace. Si me pasa algo bueno, trato de compartirlo. Y si primero estoy pasando una dificultad, trato de compartirlo con alguien para que esa persona me pueda ayudar. Entonces, la parte de la gratitud no solamente debe ser en el corazón, sino también en mis acciones. Debe ser no solamente, bueno, no quiero decir teórica, pero no solamente como en palabras, sino también en hechos. Y pues me gustaría que me acompañaran en Hebreos 12:28, si alguien lo tiene, porfa. Que se me acabe, perdón. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y inmediatamente ella servimos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando, cuando Victoria hablaba, mencionaba sobre el ministerio, de cómo todo esto que analizamos, todos estos factores nos llevan a que eso de pronto por lo que nosotros pasamos sea de beneficio para cuando otras personas pasen por esa misma situación. En este caso, estaríamos hablando desde la parte del servicio. Si el Señor nos da algo tan maravilloso como es pues la salvación y sabemos lo del reino inconmovible, que nuestra ciudadanía está en los cielos, sabemos que tenemos algo gigante ya, debemos estar agradecidos. O sea, si a mí me da un regalo tan grande, o sea, si es un regalo que, bueno, no esperaba porque realmente sabemos que no lo merecemos, pero el Señor en su misericordia nos lo da. Nuestra actitud debe ser, o sea, la actitud correcta debería ser de gratitud, sí. Y pues por medio de esa gratitud, servir a la obra del Señor acá, y pues mientras llegamos allá, sí, servir eso. Entonces, servir con reverencia, servir con respeto. Hay un versículo que ahora mismo se me va, que está en Filipenses, no, Colosenses. En Colosenses, si mal no estoy, que dice que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y creo que eso es algo que nosotros de pronto debemos tener en cuenta en el momento de la gratitud. Una gratitud desde esta perspectiva cristiana, una gratitud hacia el Señor, no debe ser para mostrarme, no debe ser para que, ay, que me digan, mira, ella está haciendo muchas cosas, ella es muy buena, ella es tal, no sé qué, no debe ser para enorgullecerme, sino para trabajar hacia el Señor, para que el Señor sea el que se ha manifestado. Que no digan Maye, no digan Victoria, no digan tal, sino que digan el Señor, sí. O sea, no para mostrarme yo, porque realmente ese no es el punto. Cuando uno hace las cosas con gratitud, eh, con reverencia, con respeto, con un amor genuino hacia el Señor, debe ser para su alabanza y su gloria. Y pues también vemos que realmente la gratitud debe cultivarse desde el corazón, porque bueno, nuestro corazón a veces es complicadito, pero la gratitud debe estar desde ahí, porque es que de ahí mana la vida, de ahí realmente es donde salen como todos los deseos y todas estas cosas. Entonces en Salmo 103, sí, Salmo 103 del 1 al 2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que realmente recordar, o sea, no olvidar ninguno de sus beneficios. Realmente recordar quién es el Señor en nuestras vidas, qué ha hecho el Señor en nuestras vidas, todo, o sea, cómo Él se manifiesta no solamente en las cosas buenas, sino también en los momentos de dificultad. Como decía, bueno, como dice la palabra, el Señor eh, sí se perfecciona en la dificultad y realmente ahí es donde se evidencia a veces de manera como más explícita o de manera como más visible. Y pues si vemos también la Biblia lo que nos exhorta y el Señor nos exhorta es a vivir continuamente en acción de gracias a Dios. Y pues no solamente, repito, no solamente por todo, sino en todo. Es agradecer
todo lo bueno que el Señor nos da, sus bendiciones, e incluso nosotros pensamos como, bueno, una acción de gracia puede ser por, no sé, algo maravilloso que el Señor me ha dado, un milagro, alguna cosa que me salvó de una enfermedad, alguna cosa así. Pero desde las cosas más mínimas, Señor, pude levantarme hoy. Tengo un nuevo día para vivir. Señor, pude respirar por mis propios medios. Bueno, por los pulmones que tú me has dado. Entonces, son cosas tan chiquitas. Señor, pude desayunar, porque muchas personas ni siquiera lo tienen. Entonces, estamos en un mundo afanado, estamos en un mundo en que las cosas se vuelven cada vez más difíciles. Entonces, estar agradecidos por las cosas, las más chiquiticas. Señor, pude ver sonreír hoy a mi mamá, porque no todos lo tienen, o sea, son cosas que de pronto para nosotros lo vemos como normal o como lo damos por sentado, que eso a veces es malo, pero realmente todos estos pequeños detalles de cuidado es para estar agradecidos con el Señor. Y pues me gustaba algo que leía que decía que una gratitud gozosa no solamente aprecia al dador, sino también el regalo. O sea, solamente decir como, Señor, gracias por tus misericordias, sino empezar a evidenciar en nuestra vida diaria cuáles son todas esas misericordias que el Señor nos permite ver, nos permite apreciar, nos permite vivir, etcétera. O sea, son muchísimas cosas. Y puedes pasar la siguiente diapo, por favor. Y entonces, como decía, la gratitud no solamente debe ser como desde el corazón, sino también debe ser práctica. Entonces, ¿cómo puedo practicar la gratitud en mi día a día? Antes de comentar como lo que se ve ahí, como los tips o no sé cómo llamarlos realmente, pero como eso, me gustaría decir que hay varios personajes que se han mencionado hoy, o sí, varias personas en la Biblia que se han mencionado, pero por lo menos Pablo es uno de los ejemplos que vemos sobre cómo él, o sea, se agradaba en el Señor, de una actitud de gratitud completa, de gozo en el Señor, aun cuando él era perseguido. O por lo menos podemos ver cómo Pedro también dice que realmente estemos agradecidos, incluso por las diversas pruebas. Porque, o sea, en esa dificultad, ahí es donde nuestra fe, hay alabanza, hay gloria, hay honra para que el Señor se manifieste. Entonces, bueno, ahora sí con el versículo que nosotros trabajábamos al principio, que yo mencioné al principio, que es primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, si lo tienen, porfa, que me puedan colaborar. Gaby, si lo tienes ahí, porfa, a la mano, para no demorar tanto. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Listo, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, me gusta leer esos 3 seguidos porque siento que es algo que va de la mano. O sea, miren que lo que hablábamos sobre el gozo se produce por una actitud de gratitud. Y eso se evidencia también en nuestra oración constante. O sea, esos 3 elementos, el gozo, la oración y la gratitud, son como una tripleta que tienen que ir juntas siempre. Y pues realmente lo que mencionábamos, dar gracias no solamente por todo, sino en todo. Entonces, ¿cómo nosotras, como jóvenes, podemos dar gracias al Señor en nuestro día a día? Pues hay algo que me gusta que es el tiempo de oración. O sea, el tiempo de oración hacia el Señor, nosotros usualmente terminamos a veces como si fuese una lística de mercado. Señor, gracias por el día y por la salud. Señor, te pido por esto, 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 esto. Y la oración dura 5 minutos y 4 minutos con 50 segundos son de petición. Entonces, a veces nosotros tenemos que sacar un tiempo de oración solamente para agradecer al Señor, porque el Señor nos ha dado un montón de cosas, porque el Señor nos ha fortalecido en las debilidades, nos ha fortalecido en las pruebas, nos ha enseñado a través de ella.
Entonces, o sea, hay veces que nosotros olvidamos eso, dar gracias. Y pues había otro que también era como meditar en los salmos. Bueno, es que hay muchas oraciones en los salmos que hablan sobre la gratitud. Y realmente el meditar en ellos, por lo menos el Salmo 100, es uno de ellos que nosotros estamos leyendo bastante estos días. Eh, Habla sobre todas las alabanzas de gratitud del Señor por todo lo que nos da. Y realmente no solamente como leerlos, sino hacerlos parte de nuestra vida. Aparte de eso, hay algo que, bueno, yo empecé a hacerlo este año y créanme que es algo genial, no sé, se siente muy bien. Y es un diario de gratitud. Un diario de gratitud, ¿qué es? Bueno, pueden tenerlo en el celular, pueden tenerlo, no sé, en una libretica, y en escuela, como quieran. Y básicamente es ir anotando las cosas en que tú estés agradecida en el día. No, señor, hoy estoy agradecida porque pude ver a mi amiga que no la veo hace varios días. O porque pude, no sé, cualquier cosa, señor, estoy agradecida por el día a día, ya, por mi familia. O sea, pero así todos los días, si sea una cosita o dos cositas. ¿Por qué nos va a servir eso? Porque pues nosotros pasamos por dificultades todo el tiempo. Y a veces cuando pasamos por dificultades nos podemos poner mal, nos podemos, eh, ¿cómo se diría? Bueno, achicopalar no es la palabra, pero ustedes entienden. Sí, como poner tristes o algo así. Y realmente un diario de gratitud, desanimar. Un diario de gratitud nos va a ayudar que cuando estemos pasando por estas situaciones, podemos leerlo y realmente recordar, o sea, poder como animarnos a través de lo que el Señor nos da cada día, o sea, apoyarnos en ese proceso. Y bueno, también está como ayudar al prójimo, porque pues, como decíamos, no solamente tiene que ser del corazón, sino como algo práctico y algo que se evidencia o sea, que pueda ser de ayuda a todos, puede ser, sí, de apoyo, del servicio. Lo que es servir, lo que es ayudar a los demás, realmente es una forma de dar de gratitud hacia todo lo que el Señor nos da. Y pues, qué más gratitud y qué más acción de gratitud que compartir el Evangelio. O sea, nosotros nos han dado un regalo maravilloso que es la salvación, inmerecido, pero el Señor en su infinita misericordia nos las ha dado. ¿Por qué no compartir ese regalo con demás personas? O sea, no solamente con los quienes conozcamos, ¿no? Que mi mamá, mi papá, en dado caso que no sean creyentes, sino con cualquier persona, o sea, con todo el mundo. O sea, lo lindo que es poder compartir ese regalo y que esa persona, ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea en el tiempo que el Señor quiera, acepte al Señor y, o sea, saber que esa persona también va a estar con el Señor. O sea, es algo muy maravilloso, es una forma de gratitud hacia lo que el Señor nos ha dado. Y pues también tenía como expresarlo, pero no solamente como con palabras, sino también con acciones. En este caso, el expresarlo, yo lo trabajaba más como desde la parte como íntima, desde la parte local, no sé cómo llamarlo, como el círculo cercano y eso. Claramente, o sea, uno tiene que expresar la gratitud a todo el mundo, pero cuando lo veía desde la parte íntima es porque, bueno, por lo menos mi familia es la que está a mi lado, la que de pronto está en medio de las circunstancias difíciles, de mis emociones, de mis frustraciones, que si caigo, que si me levanto, que si esto, lo otro, y esas personas están apoyándome. Entonces es una forma también bonita de retribuir todo lo que ellos nos han dado, con nuestra familia, con nuestros padres especialmente, que han estado apoyándonos, con que si tenemos hermanos o algo así. Sí, o sea, eso pues también con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, etcétera. Pero sí, o sea, es una forma de no dar las cosas por sentado, porque a veces no solamente lo hacemos con el Señor, lo hacemos con todo el mundo. Que digo, bueno, sí, mi mamá me dio el desayuno, listo, ay, es que ella le toca. Madre, gracias por el desayuno. Gracias porque te levantaste temprano, preparaste esto, lo diste con todo el amor, con todo el cuidado. Gracias por cuidarme si estoy enferma, no solamente con palabras, bueno madre, ven, yo lavo los platos para que tú puedas descansar, ven, yo hago esto, hago lo otro. Sí, o sea, es una forma de retribuir, de expresarlo con nuestras acciones, con nuestras palabras, de saber que el Señor nos ha dado muchas cosas y que el Señor nos sigue dando muchas cosas y no dar las cosas por sentado. Recordemos que realmente un corazón agradecido va a buscar servir al Señor siempre. Pasa la siguiente diapo, por favor.
Ya para finalizar, nos gustaría dejarlos con este versículo, que es 1 de Tesalonicenses 5:18, para que nosotros podamos recordar cada día de que nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Tenemos un montón de cosas que el Señor nos ha dado. E incluso, de hecho, ahora que estaba recordando, en el tema anterior, que era el gozo, mencionaron sobre pues, el estar gozosos porque nosotros no, que nosotros podemos acercarnos a su palabra y leerla cada día. Y me acuerdo que mencionaron algo sobre como los países que a veces no pueden leer la palabra porque eso está casi que prohibido. Y me entró mucha curiosidad y me puse a investigar y resulta que en Colombia, si bien nosotros de pronto acá, bueno, yo nunca lo he experimentado, pero en Colombia también hay muchos lugares en los cuales es casi imposible, bueno, casi imposible no, pero es muy complicado ser cristiano. ¿Por qué? Porque no solamente les prohíben, de pronto no los encarcelan, pero sí los aíslan, sí son como amenazados de muerte, entre otras cosas, más que nada por el asunto de las guerrillas y cosas de eso. Pero en fin, o sea, yo estaba pensando en eso y yo decía, que o sea, estamos a veces tan desconectados que no sabemos que realmente debemos agradecer al Señor por todo lo que nos da. Y yo me imagino a esas personas en su situación, yo me imagino que ellas oran cada día y agradecen al Señor porque, pues, o sea, el regalo tan maravilloso que les da y que ellos pueden, en medio de toda esa dificultad que tienen, poder seguir compartiendo el Evangelio. Hay un montón de casos y todo eso, ¿ok? Y yo decía, yo tengo la posibilidad de leer todos los días la Biblia. Yo tengo la posibilidad de que yo pueda abrir la Biblia en un parque y pues no, o sea, no me van a encarcelar, no me van a tirar por allá o algo así. Y a veces nosotros siento que podemos ser un poco desagradecidos en ese sentido. De que decimos, bueno, es que yo sí puedo, no importa, ellos allá, pero realmente nosotros no hemos pasado por esa situación y ojalá no tengamos que pasar por esa situación para tener que dar gracias al Señor por la posibilidad de poder abrir su palabra o incluso de la posibilidad de poder orar a el Señor directamente todo el tiempo que queramos, no hay como un reloj específico. Entonces, este versículo que sea como para reflexionar sobre todas las maravillas que nos da el Señor, todas las cosas desde lo más mínimo, de lo más pequeño, y para poder estar agradecidas en todo y por todo con el Señor. Entonces, pues eso era lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Espero que sea realmente de edificación para sus vidas y que esta pequeña porción realmente nos lleve a buscar más y más al Señor. Muchas gracias. Gracias, chicas, por compartirnos esto. Creo que ha sido realmente valioso. Y sí, muchas veces de pronto no se aborda el tema de la gratitud como un componente del gozo. Sin embargo, como ustedes lo mencionaban, cuando empezamos a verlo desde tal punto de vista, vamos a poder colocarlo más en práctica. Y realmente el Señor creo que es bastante claro y en muchas partes de la palabra nos habla sobre ambos aspectos, tanto la gratitud como el gozo. Entonces, cuán importante es que, como decían ustedes, no solamente sean cosas de palabras y en las situaciones buenas, sino que también con nuestros hechos lo demostremos y que podamos también en las situaciones difíciles gozarnos y ser agradecidas. Muchas gracias por compartirnos esto, que realmente ha sido mucha bendición para todas y también esperamos que para las que van a verlo después lo sea.